¿Qué tal, amigos? Hablemos de ovejas. Hoy día aquí en tu canal de YouTube estamos para hablar contigo sobre la vida sexual de los carneros, ¿ya? Así que antes de partir, suscríbete al canal si no lo has hecho, para que podamos entrar en profundidad en este tema que es tan relevante, del que hablamos tan poco y que es la base de la producción ovina y de la vida de nuestras ovejas, la vida sexual. En algún momento veremos lo de la vida sexual de las ovejas, hoy día vamos a ver la de los carneros. Para partir, primero decir que hay una infraestructura, llamémosle así, aunque no sea correcto desde el punto de vista biológico, pero es una infraestructura, es aquella armazón sobre la cual se va a sostener la vida sexual de nuestros carneros. Y primero decir que dentro de nuestra especie biológica ovina, los machos se sostienen primero que nada en algo que se llama la dominancia sexual, es decir, los machos de mayor tamaño, que tienen más cornamenta, que tienen un olor más fuerte, son los machos que tienden a imponerse frente a los otros machos para poder multiplicarse con las hembras y tener actividad sexual con esas hembras de forma prioritaria. Entonces, esto es así en los ovinos y en los caprinos que los anteceden en la escala evolutiva, ¿cierto? Pero, desde que nosotros los manejamos como ganadería, nosotros hemos intervenido en esto, ¿cierto? Y hay ciertas cosas de las que nosotros nos preocupamos, mucho más allá de si el carnero es grande, si tiene cornamenta o si tiene mucho olor, ¿ya? De hecho, lo de la cornamenta y el olor es medio secundario para nosotros. Todavía para nuestros productores y para muchos asesores, el que sea un carnero grande es muy importante. Entonces nosotros vamos a las exposiciones, vamos a las ferias, vamos a ver al productor este que se compró el reproductor y vamos a admirar este tamaño del reproductor, lo miramos, qué sé yo, todo el asunto. Pero técnicamente nosotros sabemos que más allá de la pinta que tenga nuestro carnero, más allá de la hermosura estética que pueda tener, hay algunos aspectos operacionales de su infraestructura biológica que nos interesan. Y estamos hablando particularmente de sentar a este caballero y revisarle los testículos. Porque los testículos son una parte fundamental de la vida sexual de un carnero y que nos va a servir como elemento técnico a manejar. Nosotros revisamos estos testículos porque estos testículos, amigos míos, tienen que ser de un cierto tamaño, ¿ya? Como mínimo, la circunferencia escrotal en la parte más ancha debería ser de unos 30 centímetros. ¿Y por qué nos interesa tanto que estos testículos sean tan grandes? Porque estos testículos cumplen un rol fundamental. Al interior de ellos, ¿cierto?, se produce el material germinal que va a permitir la fertilización de las hembras y va a permitir el aporte de la mitad de la genética requerida para la siguiente generación. Entonces, en estos testículos se tiene que producir a lo menos la cantidad de material que sale en cada eyaculación, que es de 1 a 3 centímetros cúbicos, ¿ya? Pero no es poca cantidad, ¿cierto? Entonces, entre más grande el testículo, mayor cantidad de producción espermática puede realizar, ¿ya? En cada uno de esos centímetros cúbicos de semen que va a producir este testículo, hay entre 2 y 7 mil millones de espermatozoides, ¿ya? A mayor tamaño, mayor cantidad de semen, mayor cantidad de espermatozoides, y la mayor cantidad de espermatozoides significan que la probabilidad de preñez aumenta, pero más importante que eso, que finalmente el espermatozoide que va a fertilizar al óvulo en la oveja va a ser el ganador de una carrera donde hay muchos y por lo tanto va a ser un material de carácter superior en términos de evolución. Por eso es tan importante. Y por eso los carneros de alta calidad genética son carneros que tienen unos testículos grandes, ¿ya? Además de esta infraestructura, evidentemente hay otra infraestructura que nosotros también la conocemos, ¿cierto?, que es el pene. O el apéndice vermiforme o látigo, como le llaman en el mundo más técnico, en el mundo veterinario, ¿cierto? Este pene, ¿cierto?, que tiene una longitud de 20 a 30 centímetros. Ojo, es un gran pene. Completa la infraestructura, ¿cierto?, que tenemos que revisar que esté sana. Ni esos testículos que están ahí, ni ese pene pueden tener abrasiones, pueden tener infecciones, hay una serie de cosas que tenemos que revisar año a año antes de la etapa reproductiva, porque esto va a influir fuertemente en la vida sexual de nuestros carneros, ¿ya? Otro aspecto a tener en cuenta, además, es que esta infraestructura biológica para la vida sexual del carnero va a tener una duración. No nace con él, ¿cierto?, sino que se desarrolla y empieza a ser funcional a las 26 semanas, llamemos, ¿cuánto? 6 meses y medio.
y desde ahí se va a extender hasta los 6 años. No es mucho tiempo, ¿cierto? No es mucho tiempo. Los corderos maduran antes, ¿cierto? Los ovinos maduran antes, pero también declinan antes, ¿ya? Entonces a los 6 años ya un carnero empieza a perder vigor como carnero. Mucha gente pregunta esto siempre, ¿cuánto dura un carnero? Bueno, en términos biológicos, algunos pueden llegar a los 6, a los 7 años, pero en general la media de los carneros, de los machos, van a declinar en torno a los 6 años de edad. Y declinar significa que pierden vigor, significa también que la calidad espermática de su semen baja, y desde ese punto de vista vale la pena ir pensando en su jubilación. Si nosotros tenemos todo esto revisado, y está todo bien y ok, entonces tenemos ya a nuestros carneros listos para hacer una vida sexual, ¿ya? Y esa vida sexual, ¿cierto?, que nosotros queremos conducir hacia la reproducción, todavía tiene algunos obstáculos, ¿ya? Porque la vida sexual del carnero depende también de un tema de actitud, por un lado, de líbido, y también por aspectos químicos que tenemos que conocer, a lo menos nosotros, los que trabajamos con ellos, tenemos que saber y tener conciencia de estas situaciones. Lo primero, ¿cierto?, es entender que hay un 6 a un 9% de los machos que van a preferir a otros machos, ¿ya? Y esto pasa en la especie ovina, y es complicadísimo cuando uno compra un solo carnero y el carnero no quiere cubrir a las ovejas. Entonces eso es lo primero que hay que tener claro. Hay muchas técnicas que se han desarrollado para poder ver la libido del carnero y ver que este tenga el umbral de hormonas necesario para la actividad sexual. Pero casi todas esas técnicas se aplican cuando el carnero ya está en el predio de uno, con lo cual no son una gran solución. Yo lo que les sugiero siempre a los ganaderos cuando van a ver un reproductor que quieren comprar, es ahí en la manga tomar el puño y acercárselo a la frente muy lentamente al carnerillo que les interesa. Usted posa el puño sobre la frente y lo empuja con cierta fuerza, lentamente. Si el carnero empieza a responder a esa fuerza y empieza a inclinarse de cabeza contra el puño como si fuera otra cabeza chocándolo, entonces usted tiene un animal con una muy buena libido. Pero si el animal se echa hacia atrás y empieza a retroceder en la medida que usted le hace con el puño, mala cosa, déjelo pasar, porque para carnero no le va a servir. Es una técnica un poco de campo, pero que sirve mucho para estimar la libido de los carneros. Entonces, dicho esto de la actitud y de buscar un carnero que tenga buena libido, también decir que un carnero con demasiada libido puede llegar a ser hasta peligroso porque son agresivos. Pero la química empieza a funcionar en los días cortos, ¿ya? En los seres humanos es al revés, los días cortos, cuando empieza el otoño, ¿cierto? Las personas se ponen tristes, tenemos la idea cultural de que con el otoño los procesos bajan de intensidad, ¿cierto? Y viene el tiempo del descanso y del invierno. Bueno, en los carneros no es así, en los ovinos no es así. Justamente cuando empiezan a cortarse los días, empieza la temporada más dinámica de ellos en lo que tiene que ver con su actividad sexual. En esos días cortos, ¿cierto?, las hembras, algo pasa con las hembras que los carneros detectan, y lo detectan moviendo su labio hacia arriba, en algo que se llama el flemen. Cuando el carnero hace el flemen, lo que está haciendo es captando las feromonas de las hembras, que le están indicando a él que se está empezando a iniciar el ciclo sexual. Ya, cuando ustedes vean su carnero así, es porque ya algunas hembras están empezando a entrar en celo. El flemen y las feromonas lo que hacen al carnero le aumentan la testosterona, y con esto el carnero siente la necesidad de entrar en combate con otros machos, ¿ya? Cuando usted tiene un solo carnero no pasa nada, pero cuando usted tiene varios carneros o cuando en el cerco su carnero se junta con el del vecino, empiezan los problemas, ¿cierto? Entonces hay que tener claro que esto va a ocurrir al principio de la temporada reproductiva, y efectivamente pueden haber daños significativos entre carneros. Por otro lado, van a comenzar las vocalizaciones en voz baja. Ustedes escucharon unos sonidos muy, muy bajos, así, que hacen los carneros, dirigiéndose hacia las hembras, y que tiene que ver con una comunicación que es parte de la vida sexual. Entonces comienzan machos y hembras a olfatearse unos a otros, y uno empieza a ver una señal que es característica. El macho se acerca por los laterales de la hembra, se soba contra la hembra y le hace con la patita. Le hace con la patita. Le va a hacer con la patita hasta depositar su barbilla sobre ella. Cuando él deposite su barbilla sobre la pelvis de la hembra y la hembra se quede quieta, entonces lo que va a ocurrir es que se va a producir, en ese mismo instante se produce un baño de melatonina en el carnero, en su sangre, ¿cierto? Y este químico en su sangre va a producir la excitación del carnero.
acto seguido se va a producir un baño de oxitocina y se va a producir la cópula. Esto es muy rápido, ocurre en muy poco tiempo, y finalmente se produce un baño de dopamina, que es un neurotransmisor del placer, y se produce ese placer que hace que el carnero quiera volver a copular, de nuevo, con esa oveja y con otras, y es el motor que hace que el carnero quiera reproducirse muchas veces. Y esta dopamina cierra el ciclo químico del acto sexual. Después de eso, ¿cierto? Viene un periodo refractario en que el carnero queda como rendido, como cansado, ¿cierto? Y de ahí retoma energía y vuelve a perseguir, como digo, a la misma hembra o a otras hembras. Entonces, este intenso otoño que va a vivir nuestro carnero en medio de todas estas, este rebaño de hembras, ¿cierto? Tiene un tercer aspecto que creo que es importante considerar en la vida sexual del carnero, y es que el carnero tiende a tener sus máximas de copulación, es decir, las horas en que más ovejas monta o más veces monta a la misma oveja, es temprano en la mañana y en la tarde. Es decir, baja la actividad hasta mediodía hay bastantes cópulas, y después desde las 5 o 6 de la tarde hay bastantes cópulas hasta el atardecer. A mediodía no las hay. Algunos estudios dicen que es el calor, otros que dicen que es el exceso de luminosidad, que les gustan más los horarios crepusculares, pero también es importante considerar que entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana no hay absolutamente ninguna actividad copulatoria. No la hay. El carnero ahí necesita descansar, necesita estar sin actividad sexual, y de hecho no lo hace, ¿ya? Y lo tercero que hay que tener en cuenta, que el carnero, entre más hembras estén con él, más cópulas realiza. Eso es importante porque uno se pregunta, oye, ¿y si al carnero le pongo 10 hembras? Bueno, sí, va a tener una cantidad de cópulas, pero si le pongo 50 va a tener muchas más. El carnero rinde más, y rinde más, ¿saben por qué? Porque las hormonas lo vuelven loco, ¿ya? Un carnero puede llegar a tener 12 a 15 eyaculaciones en un día. Cuando eso ocurre, evidentemente no es sostenible en el tiempo eso. Eso ocurre siempre en el primer ciclo de celo, cuando las ovejas empiezan en el temporada de celo y entran todas en celo, o una gran proporción de ellas, el carnero se vuelve loco y puede llegar a 12 a 15 eyaculaciones por día, ¿ya? Pero ¿qué ocurre con ello? Que el carnero va perdiendo vigor en el transcurso de los días y se va perdiendo la calidad espermática de su semen, ¿ya? Por lo tanto, el número de hembras máximo es importante. No más de 40 hembras para un carnero maduro, ¿cierto? Y si hay si son muchas ovejas, se le coloca del orden del 3 al 4% de carneros con respecto a esas hembras, ¿ya? Y esto es importante porque resulta que un carnero en un encaste programado de 50 días puede perder hasta un 15% de su peso. Es decir, estamos hablando de que un carnero puede perder entre 10 a 12, 13 kilos en un poco más de 50 días, y no se controla. El asunto es que él no se dosifica. No se dosifica porque todos estos baños de melatonina, de oxitocina y de dopamina lo dominan por completo. Entonces nuestro carnero está enamorado, totalmente enamorado, y no es fiable para que él controle el proceso. Y hay que decirle a muchos productores que se han comprado un carnero bonito, a muchas productoras que han tenido un carnero, que lo muestran, que lo ponen en internet, en Facebook, ¿cierto? Que de repente su carnero se les muere porque llegó en mala condición corporal al inicio del encaste y la intensidad del encaste terminó por mandarlo a tierra. Entonces, este intenso otoño nosotros tenemos que prepararlo porque la vida sexual del carnero es muy, muy intensa. Bueno, queridos amigos, aquí Hablemos de Ovejas, esperamos que el tema les haya sido primero de su agrado, que hayan aprendido con ello. Si es así, dennos un me gusta. Si les interesa seguir recibiendo más material y más videos de este tipo, suscríbanse al canal. Y si el tema les ha parecido simpático, pero no es su tema, y piensan que hay alguien a quien le pudiera servir o le pudiera gustar, compartan el video, ¿ya? Por mi parte, eso es todo. Saludos.